67 como un salmo de misiones, como un salmo misionero. El conocimiento, la alabanza, el disfrute de Dios por todas las naciones de la tierra suenan en los versículos aquí. Le voy a pedir que si tienen una Biblia, aún el texto está en la pantalla, que la mantengan abierta, porque será más fácil poder seguir lo que doy. Esta tarde lo que me gustaría hacer es enfocarnos y explicar qué está enseñándonos el Señor a través de este salmo y cómo entendemos el salmo a la luz de la Biblia. Porque el salmista está mirando hacia atrás y está mirando hacia adelante. Entonces vamos a ver cómo el salmo nos, de una forma, yo diría, nos une toda la Biblia, por así decirlo. Entonces, ver el significado del Salmo. Y luego, entonces, yo quiero compartir con ustedes 3 aplicaciones sobre el Salmo. Permítanme leer los primeros versículos primero. Los primeros 3 versículos nuevamente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Yo tengo un mensaje muy sencillo que yo creo que es el punto del Salmo, y es el siguiente. Usted ha sido bendecido por Dios para la gloria de Dios en las naciones. Yo trato siempre de cuál es el punto principal que nos enseña este pasaje, y es este. Usted, si usted es cristiano, se arrepintió de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, usted ha sido bendecido por Dios para la gloria de Dios en las naciones. Permítame orar una vez más antes de comenzar. Señor, yo le pido y vengo delante de usted en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo que nos guíe, que yo sea fiel a su palabra, que usted nos dé oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón para obedecer lo que usted nos ha revelado. Denos a nosotros un gozo y una pasión. Señor, use este mensaje para la gloria suya, que nosotros en el futuro podamos ver las implicaciones, los frutos de la palabra, obrando no solamente aquí, sino en los confines de la tierra. Guíenos, bendíganos y úsenos en el nombre de Cristo. Amén. Los primeros 2 versículos, el 1 y 2, forman una sola estrofa. Y vemos aquí, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, nos haga resplandecer sus rostros sobre nosotros. El Salmo 67 es uno de esos pasajes de la Escritura que miran las promesas de Dios en el pasado y apuntan hacia las promesas de Dios en Cristo. Yo tengo un gráfico que trata como de ilustrar lo que el salmista está haciendo aquí. Y eso básicamente, el Salmo 67 mira hacia atrás, hacia Génesis capítulo 12, a Números capítulo 6, es la bendición sacerdotal, y luego mira hacia el Evangelio y cómo esas promesas tienen cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, aquí dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora bien, ese lenguaje viene de la bendición sacerdotal en Números capítulo 6. En Números capítulo 6 el punto era el siguiente. El sacerdote iba a tomar esas palabras y la iba a decir a la congregación de Israel y bendecir a la congregación con esas palabras. Que Dios te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ustedes, que Dios le guarde. Entonces el salmista toma esa bendición sacerdotal de Números capítulo 6 y la ora a Dios. El salmista lo que está haciendo, la palabra que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que la palabra que el sumo sacerdote estaba supuesto a usar para bendecir al pueblo, él la usa de oración. Señor, bendíganos. Señor, guárdenos. Haga su rostro resplandecer sobre nosotros. ¿Se entiende? Aquí no es el sacerdote diciéndole al pueblo, sino el salmista pidiéndole a Dios que eso ocurra. No solamente eso, y dice, para que sea conocido en toda la tierra su camino. Ahora bien, si usted se da cuenta, en el versículo 1 no termina con un punto, es con una coma, porque la oración no ha terminado. Ahora bien, el punto aquí es, si yo le pido a Dios que me guarde, que me bendiga, y me quedo ahí, yo no terminé la oración. El fin,
la meta, el deseo es que esa bendición que yo le pido a Dios se convierta en una bendición para las naciones. Muchas veces nosotros reducimos el cristianismo a algo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero el mensaje de Dios es que nosotros seamos bendecidos en Él para que nosotros seamos una bendición para otros. Entonces, lo que Él está haciendo aquí no solamente es mirando hacia el Número capítulo 6, sino también a Génesis capítulo 12. Si en el sacerdote decía, Dios te bendiga, el salmista dice, Dios bendícenos, bendíganos. Entonces el salmista también mira hacia atrás, donde dice, para que sea conocido en la tierra todo tu camino en todas las naciones. Si tienen sus Biblias abiertas, váyanse a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Aquí, y voy a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dice a Abraham, ve, deja tu familia y ve a un lugar, a una tierra que yo te voy a mostrar, y ahí yo te bendeciré. Y dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y serás bendición. Esa es la traducción de la Reina Valera del 60. La Biblia de las Américas dice, para ser de bendición. En el hebreo dice, la traducción sería, yo te bendeciré para que tú te conviertas en bendición. O sea que el propósito de la bendición a Abraham no es sencillamente bendecir a Abraham, sino para que Abraham se convierta en un conducto de esa bendición, llegue a otros. ¿Verdad? Que yo te voy a dar esto para que otros disfruten también de eso. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Dios le dice a Abraham, te bendeciré para que seas una bendición. Te bendeciré y te serán benditos todos los pueblos de la tierra. O sea, Dios le promete a Abraham que en él, en su simiente, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el salmista lo que hace es, mira hacia atrás y ora a Dios. Dios, esa bendición sacerdotal yo te pido que ocurra en mí para que lo que le prometiste a Abraham ocurra. Ahora bien, esa promesa que nosotros vemos al final del versículo 13 en Génesis 12, no termina con Abraham. Ese mismo lenguaje ocurre luego. Por ejemplo, vayas a Génesis 22 ahora. Vamos a tener ahí un par de minutos en Génesis. Versículo 18, Génesis 22. Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la misma bendición, la misma promesa que aparece en Génesis 22. Ahora bien, pero tampoco se queda ahí. Luego, esa misma promesa se le da al hijo de Abraham, quien es Isaac. Vaya así conmigo a Génesis 26, capítulo 4, versículo 4. Génesis 26, versículo 4. Mira el final del versículo. Esto aquí ya Dios hablándole a Isaac. Y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Verdad? Pero no solamente al hijo de Abraham, también se le da al nieto, que es Jacob. Váyase conmigo a Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora bien, el salmista mira hacia atrás y pide a Dios, ora, es una oración. El Salmo 67 es una oración y le pide a Dios que esa bendición llegue a él para que llegue a las naciones. Ahora bien, él no solamente, si usted se va al Salmo 67 nuevamente, todos los verbos están en un presente futuro. Dice Dios, ten misericordia de nosotros, o sea, danos algo, que Dios nos bendiga, para que sean conocidos en toda la tierra tu camino,
todas las naciones tu salvación, que te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense. Está mirando hacia el futuro, eso no se ha dado todavía, eso no ha ocurrido. El único verbo ahí en pasado que se puede traducir es el versículo 6, que dice, la tierra dará su fruto. En el hebreo dice, la tierra ha dado su fruto. Es el único verbo, creo que así que la traduce la Biblia de las Américas. Pero es el único verbo en todo el Salmo que está en pasado. Después todo está mirando hacia el futuro. Entonces el salmista está mirando, orándole a Dios y esperando ese día donde la bendición de Dios llegue a todos los pueblos. Para ver eso, vámonos a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que su ministerio es un ministerio que ha sido confiado por Dios para bendición de los pueblos. Vámonos a Gálatas capítulo 3. Yo le dije que mantuviera su Biblia abiertas. Gálatas capítulo 3. Si usted no está familiarizado con la Biblia, Gálatas está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Están los Evangelios, está el libro de Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y ahí está Gálatas. Y si no lo puede encontrar, pídele al hermano o la hermana al lado y ellos le ayudan. Gálatas capítulo 3. Veamos conmigo los versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Verdad? Y la escritura, o sea, aquí, la escritura para ellos era el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cuando dice, y esto ocurrió acorde a las escrituras, de acuerdo a las escrituras, todo se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. En ese momento, Gálatas solamente tenía esta carta, pero no tenía el resto del Nuevo Testamento como nosotros. Entonces dice, y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, eso sí, ustedes, nosotros, que no somos de origen judío étnico, ¿verdad? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esa buena nueva significa el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando Dios dijo eso, según Pablo, estaba predicando el evangelio a Abraham. Versículo 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sigamos leyendo, váyase conmigo al versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Si usted va luego y lee Génesis 12, Génesis 22, Génesis 26, Génesis 28, siempre dice simiente en singular. Y Pablo aquí toma eso y hace esa observación. Y dice, las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente, en el singular. No dice simientes como si fuesen el plural. Y esa simiente es Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, todas las promesas que fueron dadas a Abraham tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice, todas las promesas de Dios son un amén y un sí en Cristo Jesús. Por eso Cristo mismo, en Juan capítulo 5, en Lucas 24, dice, cuando Moisés los salmos y los escritos escribieron de mí. Entonces, nosotros que estamos en Cristo somos partícipes o recibidores de la promesa de Abraham. Por eso dice, si ustedes son de fe, ustedes están en Abraham, el hombre de fe. Entonces, aquello que fue dado a Abraham, nosotros lo tenemos en Cristo. No porque fue dado a nosotros, sino porque fue dado en Cristo. Y nosotros lo recibimos porque estemos en unión con Cristo. ¿Se entiende eso? Entonces el salmista está mirando hacia atrás, hacia la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento a Abraham,
Pide esa bendición para Él, para que nosotros, al ser bendecidos, las naciones sean bendecidas. Por eso el punto que dije, si usted es creyente, si usted está en Cristo, usted ha sido bendecido por Dios para la gloria de Dios en las naciones. La oración que hace el salmista es la bendición de Dios que llega a las naciones, que tiene su cumplimiento en Cristo. Al oír, al querer el Evangelio, se alegrarán y el Señor será honrado y glorificado. Y le dice un rostro brillante. Eso lo opuesto a un rostro enojado. Vamos al Salmo 67 de nuevo. Y ya nos quedaremos aquí. Y dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La bendición de Dios es la ayuda constante, el cuidado, la provisión de Dios. El problema es que nosotros hemos reducido en nuestra cultura bendición a cosas materiales. Por ejemplo, es muy común escuchar a los jóvenes en los medios sociales decir #blessed, ¿verdad? Como el signo de número, bendecido. Y decimos, por ejemplo, unas vacaciones nuevas ahora al Caribe, bendecido o blessed, ¿verdad? Una nueva beca, bendecido o bendecida. Un nuevo carro, bendecido. Un nuevo trabajo, blessed. Y lo que hacemos es que nos mostramos humildes cuando en realidad estamos siendo orgullosos. Y nos alardamos de algo mientras nos mostramos humildes. Dice, he sido bendecido y tengo todo esto. Y una forma de alardarnos por lo que tenemos mientras nos mostramos humildes. Por eso no es como la Biblia usa bendecidos. La Biblia habla bendecido de conocer al Señor y ser conocido por el Señor. Por ejemplo, Moisés en su última oración o prédica a Israel, en Deuteronomio dice, oh Israel, ¿quién como tú? Un pueblo bendecido y conocido por el Señor. Ser bendecido en la Biblia es conocer al Señor, vivir en el Señor, tener nuestra satisfacción en el Señor y nuestro gozo en el Señor. Y esa bendición es que el salmista ora que llegue a las naciones. Él no termina la oración, porque recibir la bendición no es la meta final, sino es el vehículo para el cual la bendición llega a otros. Que las naciones de la tierra puedan venir a escuchar y creer el Evangelio y ser salvos. Es el propósito del salmista. Míralo aquí, para que sea conocido, versículo 2, en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y eso es lo que él está orando aquí. Ahora bien, con ese fundamento yo tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, no desconecte la bendición de Dios en su vida del propósito de Dios para su vida. No desconecte la bendición de Dios en su vida del propósito de Dios para su vida. Pídele a Dios que le muestre formas en las cuales usted pueda usar sus dones para el avance del Evangelio. El lenguaje usado en Génesis 12 con Abraham, el lenguaje usado aquí, es que seamos bendecidos para que nosotros seamos bendición. De esta forma piense, las habilidades lingüísticas que usted tiene, de varios idiomas, las habilidades vocacionales en su trabajo, en su profesión, las habilidades académicas en los estudios, sus habilidades físicas en los deportes, sus riquezas, todo eso ha sido confiado por Dios para la gloria de Dios en las naciones. Lo que usted tiene, los dones que Dios le ha dado a usted, no son un fin en sí mismo. Entonces no desconecte lo que Dios le ha dado a usted con el propósito que Él tiene para usted. La bendición de Dios no está destinada a centrarse en usted, sino a ser expresada a través de usted. Piense usted como que usted es una calle, no un cul-de-sac. Que usted llega a la bendición de Dios para que se quede ahí. No, la bendición llega a usted para que fluya a través de usted. Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios le ha bendecido de la manera que le ha bendecido?
Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios me ha dado este don? Por ejemplo, yo tengo un amigo, él es misionero en Arabia Saudita. Si usted es misionero en Arabia Saudita y ellos lo saben, usted va a estar en la cárcel o muerto. Y él es un joven, tiene 29 años. Él tiene una habilidad para los negocios y él es un fanático del café. Él disfruta el café. Él siempre está tomando café y siempre está hablando de café. Estas personas que tienen 8 formas diferentes de hacer un café. En mi caso usamos una greca y ya. Él tiene una cosa que parece una forma de laboratorio de hacer café. Ahora bien, esa pasión que él tiene por el café y ese don en los negocios, Dios le abrió una puerta a él para él ser gerente de una compañía de café en Arabia Saudita. Y hoy día vive allá, evangelizando a los sauditas, compartiendo el evangelio de una forma que él como misionero no hubiese podido entrar. Entonces los dones que Dios le ha dado a él en los negocios y el deseo y el gusto por el café, Dios lo está usando para convertir a personas en un lugar que no hay acceso al evangelio. Imagínense ustedes, en una ciudad de 30 millones se conoce de 50 creyentes. O sea, en este salón hay 2 veces más creyentes que un país de 30 millones de personas. Y Dios abrió una puerta para él. También, un caso similar. Yo tengo una hermana en nuestra iglesia. Ella jugó fútbol, ¿verdad? O soccer, como se dice aquí, en la universidad. Y ella tiene ese don, ese talento para el deporte. Y ella jugó, hoy es casada, tiene 2 niños. Pero ella se preguntaba, ¿por qué Dios me dio ese talento con el fútbol si yo no lo estoy usando? Bueno, ella decidió usar ese talento. Y hoy día ella es un coach de otras niñas aquí en la ciudad, la mayoría que tienen padres no creyentes. Y ella es una forma de alcanzar, de compartir el evangelio y de mentorear a esas niñas. Entonces ella está usando el don que Dios le dio con los deportes como un vehículo, como un instrumento para bendecir otras jovencitas aquí en la ciudad. Pero nosotros tendemos a desconectar todo eso. Nosotros tenemos a desconectar los dones, las riquezas, los bienes, todo lo que Dios nos ha dado y creer que fue para centrarse en nosotros mismos y no un vehículo para bendición a otros. El mensaje que nuestra cultura está enviándonos día tras día, que está como perforando en nuestra mente, día tras día, hora tras hora, es que haga lo que sea mejor para usted. El mensaje de la cultura es acerca de usted. Y yo les ruego a ustedes, no crean esa mentira. No es acerca de usted. El punto no es usted, es acerca de Cristo. Es la gloria de Él a través de usted. Y siempre, una de las debilidades de nuestras iglesias en sentido general es el individualismo salvaje que arropa todo. Es todo acerca de mí, de mí, de mí. Y después que pienso de mí, mí y mí. Todo eso el yo, el yo, el yo, el yo. Y yo le pido a usted, no arrope, no abrace ese mensaje. Es contrario a lo que la Biblia enseña. Las empresas de marketing le están vendiendo que lo mejor que puede hacer es encontrar alegría y propósito en crear una lista de deseos. Yo veo eso mucho con los retirados. ¿Qué yo quiero hacer? Retirarme para después viajar, jugar aquí, ir aquí. Igual es una forma triste de uno de perder los últimos años de su vida. Hay una pareja en mi iglesia. Ellos, por la gracia de Dios, él pudo retirarse un poco joven. Y los años más fructíferos de su vida han sido después de los 60 años. Con él está dando ese tiempo que él tiene disponible para evangelizar y discipular jóvenes en la iglesia. Y muchas veces nosotros compramos tanto el sueño americano que la idea es retirarme y después descansar. Y yo le pido a ustedes, no compre esa banalidad. Vea su vida como un instrumento de bendición para otros. Si usted es cristiano, ha sido bendecido por Dios para la gloria de Dios en las naciones.
Nosotros no hacemos misiones para obtener la bendición de Dios. Nosotros hacemos misiones porque hemos sido bendecidos por Dios. No es que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No, porque yo he sido bendecido por Dios en Cristo, yo voy a hacer esto. ¿Se entiende? No es que yo hago esto para recibir algo. Es que ya lo he recibido en Cristo. Entonces debo hacer algo. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo, usted es bendecido y bendecida. Ese es el primer punto. Segundo, ore por una pasión ardiente y un deleite por Cristo que cree usted un fuego y un celo por las misiones. Ore. Muchos de ustedes quizás, pero yo no tengo ese deseo. Ore. Pídele a Dios que le dé un deseo, una intencionalidad, una pasión ardiente y un deleite por Cristo que cree en usted un celo y una pasión por las misiones. Vea conmigo los versículos 3, 4 y 5. Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo 5. Es el versículo 3, ¿verdad? Ahora lee el versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El versículo 3 y el versículo 5 es el mismo. Básicamente, el salmista no tenía computadora en ese momento, pero el copy and paste fue que hizo básicamente. El 3 y el 5 se repiten. Eso es una técnica en el idioma hebreo. Uno dice una oración aquí y luego una oración aquí. Y la oración aquí y esta es la misma. Y es lo que está enfatizando el punto del medio. Versículo 4, donde ese es el punto principal. Es como que yo tengo esto aquí, y eso nos lleva al punto principal, que es este. Alégrese y gócese las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. La bendición de los pueblos, para que los pueblos se gocen y se alegren en Dios. La alegría y el gozo de las naciones, la alabanza del Señor entre las naciones, es el resultado de la obra misionera del pueblo de Dios en las naciones. ¿Se entiende eso? O sea, el trabajo, nosotros ir y predicar el evangelio va a producir un gozo y la gloria de Dios en las naciones. Cristo no puede ser glorificado donde Él no es conocido. Pero nosotros vamos allá para que ellos le conozcan y se gocen en Cristo. Yo voy a citar en un libro publicado ya hace unos 30 años. El pastor John Piper escribió lo siguiente. Dice, las misiones no son el objeto final de la iglesia. La adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es lo último, no la misión, porque Dios es el último, no el hombre. Cuando esta era termine y los incontables millones de redimidos caigan sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones ya no existirán. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. La adoración, por lo tanto, es el combustible y la meta en la misión. Es la meta de la misión porque en las misiones simplemente aspiramos a llevar a las naciones al gozo candente de la gloria de Dios. La meta de la misión es la alegría de los pueblos en la grandeza de Dios. Y ese es el punto. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 5, cuando nosotros vemos esa imagen del trono celestial, ¿qué está ocurriendo? Adoración, santo, santo, santo es el Señor. Pero si no hay conocimiento de Dios, no puede haber adoración. Entonces llegará un momento en que las misiones no existirán, pero la adoración siempre existirá. Entonces nosotros vamos para que ellos puedan glorificarse en el Señor. El hecho de que usted está aquí y usted conoce al Señor es porque alguien fue y le compartió a usted las buenas nuevas de Cristo. Y el deseo es que la gloria de Dios, que esa adoración exista en todas las naciones. Y esa es la imagen que nosotros vemos al final del Apocalipsis. Personas de toda etnia, de todo idioma, diciendo, santo, santo es el Señor. Que te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos. Es el Señor de las naciones. Él creó todas las naciones. Él sustenta las naciones. Él es el digno de la alabanza de todas las naciones. No solamente las personas aquí. Las personas en China, las personas en Japón, en Corea del Norte, Corea del Sur, en Mongolia, en Arabia Saudita, en Irán, Afganistán, Pakistán, Turquía, Albania, Francia, España, Túnez, Sudán, Uganda.
Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, que te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Que todas las personas, las naciones de la tierra, alaben al Señor. Pero la realidad es que nosotros no podemos aspirar a algo que nosotros, en lo cual no nos gozamos. Si nosotros no nos gozamos en Cristo, en el conocimiento del Señor, en comunión con el Señor, no es verdad que nosotros vamos a motivar a otros a que lo hagan. Una pasión ardiente por Cristo alimentará la pasión por las misiones. El deleite y la satisfacción en Cristo nos llevará a un celo por las misiones. La realidad es que el cristianismo nominal no produce una pasión por las misiones. Yo recuerdo servir. Antes de ser pastor, yo serví como en una misión, en una institución de misiones. Se llama The International Mission Board, que es la Junta Internacional de las Misiones. Nosotros tenemos miles de misioneros. Y yo era responsable por toda la operación en Estados Unidos. Y un día recibo una llamada de una pareja en un estado del sur. Y después de muchas cosas, yo recibo el complaint, la queja. Y fue una queja de una pareja que nos estaba llamando a nosotros. Cuando nosotros finalmente recibimos la situación, la pareja dice: yo estoy llamándola a ustedes porque mi hija y su esposo aplicaron a ser misioneros. Y ellos no están bien de la cabeza. Le estamos pidiendo que los rechacen. ¿Qué ocurrió? Esta joven creció en un hogar que profesaba ser cristiano, ¿verdad? Ella fue a la iglesia, sus padres servían en la iglesia. Ella, cuando terminó el bachillerato, el high school, se mudó a otra ciudad para ir a la universidad, al college. Cuando mudó a ese pueblo, ahí ella conoció a un joven, se involucró en la iglesia, estaba creciendo en la iglesia, fue discipulada en la iglesia. Y ese joven que ella conoció a través del servicio de la iglesia, se comprometieron, se casaron, estaban viviendo ahí, ambos sirviendo fielmente en la iglesia, creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios en Cristo. Y a través de esa iglesia el Señor lo llamó a ellos a irse a una ciudad remota en el continente de África. Cuando los padres de ellas se enteran de que ellos están en ese proceso, lo objetan. Y dicen: ustedes están locos. Todo el tiempo, todos los recursos, la educación que hemos invertido en ustedes, lo van a desperdiciar en ser misioneros. Y nos llamaron a nosotros y dijeron: por favor, rechácenlo. Esa pareja profesaba ser creyente. Y ellos están objetando que sus hijos sean misioneros para que no desperdicien, entre comillas, la educación y la inversión que llevan hecho en ello. Padre, madre, ven sus hijos en ustedes un deseo de que la gloria de Dios sea esparcida entre las naciones. Padre, madre, ven sus hijos en usted un celo, un deseo de que el nombre de Cristo sea predicado en todos los lugares de la tierra. Los hijos nuestros no solamente escuchan lo que nosotros decimos, ellos también ven lo que hacemos. Si usted me dice que usted sigue a Jesús, pero no tiene interés en que las naciones lo conozcan, que se gocen en Él, de verdad no sé a qué usted se refiere cuando dice que sigue a Jesús. Como decía en la conferencia más temprano, cuando una persona tiene una pasión por la gloria de Cristo en todas las naciones y quiere que el nombre de Cristo sea confesado, adorado en todos los confines, hasta los confines de la tierra, eso no lo hace un misionero, eso lo hace un cristiano. La gran comisión no fue dada a un grupo selecto en la iglesia, fue dada a todo creyente. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo le he mandado. Como dijo un amigo recientemente, ¿cómo puede una persona
que ha sido salvada de la condenación eterna por la sangre de Cristo, sentarse y hacer excusas porque no comparte el Evangelio? ¿Cómo puede una persona que fue redimida, que fue sacada de las llamas del infierno a través del sacrificio y la obra de Cristo, sentarse y excusar por qué no tiene interés en compartir el Evangelio de Cristo? Pertenecer a Cristo es abrazar las naciones que Él creó para su gloria y su alabanza. Tercer punto. Ore para que individualmente y colectivamente podamos mostrar el carácter justo y amoroso del Señor. En el versículo 4 vemos: alégrese y regocíjense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Aquí habla del Señor, de juzgando las naciones con equidad. El lenguaje aquí, el eco es el Salmo 23, donde el pastor dirige a las ovejas con ternura, con justicia. Esto es a lo que todos nos podemos regocijar. El Señor no hace excepción de personas, no hace distinción entre rico y pobre, entre negros y blancos, entre latinos y anglosajones, entre asiáticos y europeos. Él no hace distinción entre colores, trasfondos sociales o económicos. Él dirige con equidad, dice. Este versículo pide que los gentiles, que las naciones, lleguen a conocer a Dios y alabar a Dios, para que puedan entender sus tratos justos entre los pueblos. Israel estaba mostrada a llamar eso, a modelar eso, a mostrar la santidad y el carácter justo de Dios. El problema fue que Israel se convirtió como las naciones. Y en vez de glorificar a Dios entre las naciones, profanó el nombre de Dios entre las naciones. Pero lo mismo Pablo dice a la iglesia: compórtese de forma tal que glorifique el Evangelio. A los filipenses se le dice eso. Nosotros no estamos llamados a predicar el Evangelio, sino también a modelar el Evangelio. El sacerdote en Números 6, él no solamente le decía la bendición al pueblo, sino que también él modelaba cuando hacía el sacrificio. Él le decía las palabras de bendición: Dios le bendiga, Dios le guarde, que haga su rostro resplandecer sobre ustedes. Pero él mostraba el sacrificio de cómo ellos eran bendecidos, porque el sacrificio de la sangre de ellos no iba a ser pedida, sino la sangre del Cordero. Como el Cordero era un sustituto. Entonces el sacerdote hacía ambas cosas: le decía la bendición y le mostraba a ellos cómo ellos han sido bendecidos y redimidos a través de la sangre del Cordero. Nosotros igual como iglesia, nosotros estamos llamados a proclamar las buenas nuevas y a mostrar las buenas nuevas. La triste realidad es que nosotros muchas veces no hacemos eso. Yo viví en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Yo recuerdo reunirme una vez con un amigo que él estaba muy triste, un estado de mucha tristeza, casi de depresión. Yo me reuní con él y yo: ¿qué te pasaba? Él era pastor principal de una iglesia. Y él me dice: yo creo que no puedo seguir en la iglesia. Yo: ¿sabes qué pasa? Él me mostró. Esa iglesia ha sido plantada por un grupo de líderes en la ciudad de Raleigh. Y las personas de la iglesia tenían muy buena posición económica. Los líderes principales que plantaron la iglesia. Mi amigo llegó ahí un tiempo después de que la iglesia fue plantada. Y él estaba llamando a la iglesia a evangelizar en la ciudad. Y había un vecindario en la calle, en la avenida después de la iglesia, de muchos de escasos recursos, muy marginado. Yo le dijeron: tú tienes que dejar de evangelizar ese sector de la ciudad. Porque si tú sigues evangelizándolo, ellos se van a convertir. Y si se convierten, van a venir a nuestra iglesia. Y si vienen a nuestra iglesia, entonces los amigos nuestros que van al country club no van a querer venir a visitarnos nosotros.
Eso fue una realidad. Yo no sé qué ellos querían decir cuando ellos decían que ellos seguían a Cristo. Y eso ocurre. Nosotros podemos decir, ven a Cristo, predicar el Evangelio, pero si nuestras vidas están divorciadas de ese mensaje, no serán efectivos. Yo recuerdo una vez una situación con una pareja de disturbio doméstico, abuso de ambos lados, un desastre. Y ellos y un día sí, pues nosotros estamos evangelizando a nuestros hijos. Y yo recuerdo que un pastor estaba con otro pastor y dijo, por favor, no le prediquen el evangelio a sus hijos. Y ellos se ofendieron. Dice, ¿cómo usted dice eso? Y yo, sí, porque usted está predicando un falso evangelio. Porque usted habla del amor de Dios, del perdón de Dios en Cristo, y ustedes no se perdonan ni se aman. Y sus hijos los ven. Entonces ellos están viendo un falso evangelio. Arrepiéntanse y después prediquen el evangelio. Porque ustedes no pueden hablar del amor y del perdón de Dios para todos cuando ustedes mismos no se pueden ni amar ni perdonar. Arrepiéntanse y luego prediquen. Y es lo que el salmista dice aquí. Él quiere que las naciones vean cómo Dios dirige con equidad y con justicia. Que Dios no es un troglodita, ¿verdad? Que no es un gatillo alegre, irracional. Que Él es bueno, justo y misericordia. Que las naciones se puedan gozar en Él. Pero nosotros como pueblo estamos llamados a modelar eso. Aquí el punto que otros puedan ver en nosotros la bendición, la belleza, la majestuosidad, la gracia, la humildad de Dios en nosotros. Que otros puedan ver, dice, Dios ciertamente ha hecho una diferencia en la vida de esa persona. Como decía un predicador, imagínense ustedes que ser cristiano es un crimen. La pregunta que nos vamos a hacer, ¿encontrarán ellos en nosotros suficiente evidencia para condenarnos? La bendición sacerdotal es algo que se pronuncia. El Evangelio es un mensaje que necesita ser proclamado. Y nosotros estamos llamados a proclamar eso. Porque si usted está en Cristo, usted ha sido bendecido. Para que usted sea de bendición para las naciones. Ahora bien, si usted está aquí y usted no es creyente, la Biblia enseña que Dios es bueno y misericordioso. Nos creó todos en su imagen y semejanza para tener comunión con Él. Fuimos creados buenos. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y después de eso, todos somos pecados. No hay un justo, todos. Todos aquí hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Porque Dios es justo, Él no va a dejar al culpable sin castigo. Pero Él es grande misericordia. Y Él envió a Cristo Jesús, su Hijo, a vivir esa vida perfecta de obediencia que usted y yo estábamos llamados a vivir, pero que no hemos podido vivir. Y Él no solamente vivió esa vida perfecta, sino que Él fue a la cruz a recibir la muerte, el castigo, la penalidad que nosotros merecíamos. Y 3 días después Dios lo levantó de la muerte, aceptando el sacrificio como un válido sustituto para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Yo le invito a usted, ahí donde usted está, que se arrepiente de su pecado y llame a Dios y ponga su fe en Cristo. Y los pastores, al final del servicio, le encantaría conversar con usted sobre qué significa ser cristiano y cómo seguir a Cristo. Y si hay un miembro de la iglesia aquí, también le encantaría conversar con usted sobre qué significa seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y este es el mensaje del salmista. Nosotros hemos sido bendecidos en Dios. Esa promesa, ese deseo de que Él esperaba, esa oración ha sido respondida en Cristo Jesús. La bendición de Abraham tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, usted es hijo de Abraham y ha sido bendecido por Dios. Pero no solamente para que usted sea bendecido por Dios y punto, sino para que a través de usted la bendición de Dios alcance a todas las naciones. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él, al mensaje del Evangelio y ser buenos mayordomos de lo que Él ha hecho en nosotros en Cristo. Oremos. Señor Padre, grande, misericordioso,
Gracias por su amor y misericordia en Cristo Jesús para con nosotros. Señor, yo le pido a usted por la iglesia, que usted le dé a ellos fuerza, valentía, fidelidad, para que usted cree en ellos un celo, una pasión por el nombre de Cristo en la ciudad de Tampa y en los confines de la tierra. Como Hechos 1:8 dice, para que el evangelio sea predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Definitivamente nosotros hemos recibido esa bendición. Nosotros que estábamos lejos, alienados de la ciudadanía de Israel, lejos, sin esperanza en el mundo, gentiles, usted nos dio vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no dar por sentado la salvación que hemos recibido en Cristo y que nosotros seamos buenos mayordomos, llevando la buena nueva de Cristo a aquellos que no le conocen. Gracias por la palabra, gracias por este tiempo. Úselo para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén.